En este capítulo vamos a explicar qué era el capitalismo industrial y cómo se formó. Y empezaremos explicando en qué consistió la segunda revolución industrial. A partir del último tercio del siglo XIX se produjo una segunda fase en la revolución industrial que se había iniciado el siglo anterior en Gran Bretaña. Esto provocó una transformación radical de la economía y la sociedad de los países europeos industrializados que estaban mucho más avanzados que el resto de las zonas del mundo. Esta nueva fase se caracterizó por la producción en masa de productos y sobre todo por la aparición de la electricidad, así como otra serie de factores como la creación de la cadena de montaje. Lo fundamental es que se desarrollaron nuevas fuentes de energía como la electricidad o el petróleo. La invención de la dinamo industrial permitió producir electricidad en centrales hidroeléctricas y el alternador y el transformador permitieron el traslado de la corriente eléctrica. Esto hizo que se aplicara la electricidad a aspectos importantes como la comunicación, el ocio, la iluminación o el transporte. Y la combinación del petróleo y el motor de explosión permitieron el uso del combustible para automóviles. En esta época es también cuando se desarrollan nuevos sectores industriales como la automoción, la aeronáutica, la química o la metalurgia del aluminio. Y además crecen espectacularmente las industrias de bienes de consumo, la textil, la siderúrgica o la minera. En definitiva, que estamos ante una época de desarrollo tecnológico sin precedentes hasta la fecha. Otro avance significativo fue la instalación de un nuevo sistema de producción, y se llamó Taylorismo, que fue inventado precisamente por Frederick Taylor, un ingeniero industrial y economista de Estados Unidos que fue el promotor de la Organización Científica del Trabajo o el Taylorismo, como hemos comentado ahora. Taylor es considerado como el padre de la administración científica y los logros más importantes fueron determinar científicamente el trabajo estándar y crear un nuevo sistema de trabajo que vamos a ver a continuación. El Taylorismo permitió el desarrollo de la fabricación en serie, aumentando la productividad, disminuyendo el tiempo empleado y reduciendo los costos de fabricación. Este proceso se basó en la instauración de un nuevo sistema de trabajo, la cadena de montaje. Con ella el proceso productivo se especializa y el obrero es formado para realizar una tarea determinada y especializarse exclusivamente en ella. El Fordismo fue un paso más, ya que consistió en el modo de producción en serie que llevó a la práctica Henry Ford, el fabricante famoso de coches de Estados Unidos. Este sistema supuso una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios a los trabajadores y un número elevado de trabajadores en plantilla. Por consiguiente, la implantación del Taylorismo y el Fordismo permitieron una producción estandarizada y masiva con costos reducidos. La principal consecuencia de ello fue el abaratamiento de costos, lo que conllevó a extender el consumo a sectores más amplios de la población, aumentando, por tanto, el consumo de los productos fabricados. Y todo ello se debió a una concentración industrial y bancaria que vamos a explicar a continuación. La inversión tecnológica en las industrias requería una cosa: una elevadísima inversión de capital. Precisamente esta inversión de capital provocó que los bancos se convirtiesen en financiadores de la industria, a la vez que dichas industrias se iban concentrando y siendo cada vez mayores. Para restringir la competencia, muchas empresas firmaron acuerdos para fijar precios o establecer zonas de influencia. Así nació el cártel, el trust, el holding o el monopolio. El cártel es un acuerdo de empresas del mismo sector para eliminar la competencia en un sitio determinado. El trust es una unión de varias empresas que producen un mismo tipo de producto para crear un monopolio. El holding es otra especie de monopolio, ya que es una sociedad que administra otras sociedades. Y por último, el monopolio puro y duro, que es ni más ni menos que una situación de privilegio legal en el cual existe un productor que posee un gran poder de mercado sobre los demás.
En definitiva, que Europa y posteriormente Estados Unidos tenían el control financiero mundial, ya que sus bancos invertían capitales en todo el mundo, en tierras, transportes, inmuebles, industrias, etc., prestaban dinero a otros países, con intereses lógicamente, y ganaban grandes intereses y beneficios con este préstamo. Y este dominio comercial se basaba en las importaciones, las exportaciones y sobre todo en la eclosión de los transportes. A grandes rasgos podemos decir que Europa realizaba la mitad de las exportaciones mundiales y las 3/4 partes de las importaciones. Todo ello fue gracias al avance que experimentaron los transportes en ferrocarril y en barco. Se ampliaron los puertos para acoger barcos de más calado y se acortaron rutas comerciales, sobre todo con la construcción del Canal de Suez y el de Panamá, que vamos a ver ahora. El Canal de Suez se inauguró en 1869 y unió el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Esto permitió ahorrar una cantidad de tiempo impresionante entre Londres y la India, la joya de la corona, ya que se evitaba rodear toda África. Y además Gran Bretaña tenía una serie de puntos de repostaje donde descansaban sus barcos. Y la segunda obra de ingeniería fue la del Canal de Panamá, que se construyó en 1914 y unía el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. De esta forma, lo que se hacía era se ahorraba tiempo y dinero para la navegación mundial al dividir el continente americano en dos y así evitar las peligrosas aguas del Cabo de Hornos. Esto permitió la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo, especialmente las del Pacífico. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.